En estos momentos se está produciendo una desconexión importante en los mercados financieros. Estas dos líneas se han ido desacoplando significativamente. Esta línea representa el mercado de valores estadounidense, que ha subido casi un 10% desde agosto de 2025. Y esta otra representa Bitcoin, que ha caído más de un 20% en el mismo periodo. Esta divergencia nos indica que los riesgos están aumentando bajo la superficie, obligando a los inversores a reducir su exposición a los activos de riesgo, como Bitcoin. Al ampliar la perspectiva, observamos que un patrón similar tuvo lugar antes del máximo del mercado alcista de 2021. Las acciones subían mientras Bitcoin empezaba a perder impulso con rapidez. Después de esa divergencia, vino una brutal caída del 75% en el mercado bajista de Bitcoin, un resultado que muchos inversores temen que pueda repetirse hoy. Pero, juego de mercados, usted ha señalado en varias ocasiones que las condiciones macroeconómicas siguen siendo muy favorables en la actualidad. La liquidez global se mantiene cerca de niveles récord. La Reserva Federal ha comenzado a reducir tipos de interés y se espera que continúe con dicha tendencia en los próximos meses. Y el riesgo de inflación sigue contenido por ahora, con el petróleo aún en niveles mínimos. ¿No debería ser este precisamente el tipo de entorno macroeconómico en el que Bitcoin se comportase mejor y no quedara rezagado? Y usted tendría toda la razón al señalarlo. Sin embargo, la verdad es que las condiciones macro y Bitcoin no tienen una relación directa uno a uno. Es decir, aunque las condiciones macro favorables son esenciales para que Bitcoin suba, por sí solas no siempre son suficientes. Pensemos en una estructura con forma de pirámide, a lo que llamaremos la pirámide de condiciones o requisitos de Bitcoin. En la base están las condiciones macro, factores como la liquidez global, la política monetaria y la inflación. Por encima se encuentra la salud del mercado, que refleja la participación y la estabilidad general de los activos de riesgo, como la amplitud del mercado, los spread o diferenciales de crédito y la volatilidad. Y en la parte superior se encuentran los indicadores específicos de criptomonedas, que están vinculados directamente a los activos digitales, como los fundamentales on-chain, la dominancia de Bitcoin y la demanda institucional de criptomonedas. Este marco ha sido la piedra angular de nuestra estrategia de trading de criptomonedas en juego de mercados, indicándonos cuándo adoptar una postura agresiva y cuándo pasar a la defensiva. A día de hoy, como ya sabemos, el componente macroeconómico se muestra constructivo. De hecho, habrá un impulso adicional para ella en el próximo mes, que les mostraremos más adelante en este vídeo. Pero es en el componente de salud del mercado donde los problemas se están manifestando. Efectivamente, el mercado de valores no ha parado de subir hasta niveles récord en los últimos meses, pero el número de acciones que participan en el rally ha caído de manera considerable. Este gráfico muestra el porcentaje de acciones que constituyen el índice de valores estadounidense que se encuentran actualmente en tendencia alcista. Un concepto conocido como amplitud de mercado nos indica qué tan amplio o limitado es realmente un rally, y en este momento ha descendido a menos del 40%, el nivel más bajo desde abril de 2025, cuando el anuncio de los aranceles de Trump. Por lo tanto, menos de la mitad del mercado total se encuentra en tendencia alcista hoy. Cuando la participación en el mercado disminuye, refleja una caída más amplia del apetito por el riesgo. El capital se concentra en activos más seguros del mercado, como las acciones de gran capitalización, en lugar de fluir hacia activos de mayor riesgo como Bitcoin. Si colocamos el precio de Bitcoin en la parte superior,
podemos observar que el momento en el que la amplitud de mercado comenzó a deteriorarse en agosto de 2025 fue también cuando Bitcoin empezó a mostrar problemas. Y hemos visto que este mismo fenómeno se ha repetido en múltiples ocasiones en los últimos 5 años, incluido el mercado bajista de 2022. Solo cuando al menos 2/3 del mercado de valores, alrededor del 66% de sus acciones, lideran el rally, se observa suficiente confianza para que se acelere la toma de riesgos, lo que conduce a mercados alcistas sólidos en Bitcoin. Hoy, por el contrario, estamos viendo lo opuesto, lo que indica que el apetito por el riesgo está disminuyendo. Esa misma dinámica empieza a manifestarse también en los mercados de crédito, la parte del sistema financiero donde las empresas obtienen financiación con la emisión de bonos. Este gráfico refleja la diferencia entre la rentabilidad de los bonos corporativos de alto riesgo y los bonos del Tesoro estadounidense, conocida como diferencial de crédito. Cuando esta línea se mueve hacia arriba, significa que los inversores exigen más rentabilidad por mantener deuda corporativa con más riesgo, señalando una mayor cautela y caída del apetito por el riesgo. En cambio, cuando desciende, muestra que la confianza está mejorando, lo que normalmente conduce a la adopción de más riesgo. En estos momentos, el diferencial ha comenzado a subir de nuevo, reflejando un incremento claro de la aversión al riesgo. A lo largo de la historia, cuando los diferenciales de crédito aumentan, la volatilidad del mercado, en el sentido más amplio, tiende a seguir la misma tendencia. Esto se evidencia en la estrecha relación entre los diferenciales de crédito y el índice de volatilidad, que mide esencialmente qué movimiento de precios esperan los inversores en las bolsas. A medida que la volatilidad aumenta, los inversores tienden a reducir de forma significativa el riesgo y a incorporar protección frente a caídas. Este tipo de comportamiento suele afectar a los activos situados en el extremo más arriesgado del espectro, como Bitcoin. Si invertimos el gráfico del índice de volatilidad y superponemos el precio de Bitcoin, se aprecia la estrecha correlación entre ambos. Cuando la volatilidad del mercado es estable, los inversores asumen más riesgo y Bitcoin tiende a comportarse bien. No obstante, cuando la volatilidad se dispara de manera significativa, como a finales de 2018, marzo de 2020, durante 2022 y abril de 2025, Bitcoin ha experimentado correcciones profundas repetidamente. Desde agosto de 2025, la volatilidad ha ido en aumento gradual, coincidiendo casi de manera calcada con la fragilidad de Bitcoin. No obstante, seamos claros, la volatilidad sigue estando lejos de los niveles extremos que normalmente vemos en momentos de gran estrés en el mercado, pero los inversores han ido asumiendo progresivamente menos riesgo y centrando su atención en proteger el capital, lo que ha provocado que la liquidez se retire de activos como Bitcoin. Por tanto, el componente de salud general del mercado dentro de la pirámide sigue siendo desfavorable para Bitcoin a corto plazo. Y si la volatilidad continúa aumentando desde aquí, esta corrección en Bitcoin podría fácilmente continuar, un riesgo que debemos tener presente. Sin embargo, pensamos que probablemente se trate de una corrección temporal dentro de una tendencia alcista de mayor calado, en lugar del inicio de un nuevo mercado bajista como en 2022. Y existen dos razones de peso para justificarlo. La primera es la demanda institucional de Bitcoin. Este gráfico muestra el número de Bitcoin acumulados por las instituciones cada año, en comparación con el número de nuevos Bitcoin minados, capturando esencialmente el equilibrio entre demanda y nueva oferta. Desde 2020 hasta 2023, la nueva oferta superó consistentemente la demanda institucional,
Pero esa tendencia se revirtió completamente en 2024, cuando las instituciones compraron más de 900.000 Bitcoin, mientras que solo se añadieron unas 220.000 nuevas unidades a la oferta. Y este año el desequilibrio aún es más extremo. Las instituciones ya han acumulado más de 975.000 Bitcoin, mientras que los mineros han producido únicamente alrededor de 135.000 nuevos tokens, lo que significa que la demanda ahora supera en más de 7 veces el ritmo de la nueva oferta entrando al mercado. Esta dinámica ha sido una de las fuerzas principales que mueven el actual mercado alcista de Bitcoin y sigue absolutamente vigente hoy día. Como podemos observar en este gráfico, las compras institucionales han continuado aumentando trimestre tras trimestre, con adquisiciones de más de 175.000 Bitcoin solo en el último trimestre. Por tanto, uno de los factores clave específicos de criptomonedas, la demanda institucional, situada en la cima de la pirámide de condiciones de Bitcoin, sigue siendo estructuralmente fuerte y favorable, y creemos que esta tendencia puede continuar mientras la base de la pirámide, la situación macro, permanezca favorable, dado que las instituciones ajustan su asignación de capital en función de los acontecimientos macroeconómicos. La segunda razón clave proviene del lado macro de la pirámide. Se espera un impulso significativo a partir del próximo mes, cuando la Reserva Federal finalice su Quantitative Tightening en diciembre de 2025. El Quantitative Tightening, o QT, es el proceso mediante el cual la Fed reduce el tamaño de su balance, permitiendo el vencimiento de los bonos que mantienen sin reinvertir en ellos. Esto retira gradualmente liquidez del sistema financiero, pero cuando el QT finaliza, ese drenaje de liquidez se frena e históricamente ha marcado el inicio de una nueva fase de expansión del balance de la Fed, lo que favorece a Bitcoin porque la liquidez actúa como el flujo sanguíneo de los activos de riesgo. Si la disponibilidad de liquidez se expande o incluso simplemente se estabiliza tras un periodo de endurecimiento, tiende a aliviar la tensión financiera, reducir los costes de financiación y mejorar la percepción del riesgo, condiciones en las que Bitcoin normalmente destaca. Tal y como podemos ver en este gráfico, las dos ocasiones anteriores en las que la Fed finalizó el QT en 2013 y 2019 precedieron a periodos de rápida expansión de capital que condujeron a fuertes rallies en Bitcoin. No obstante, eso no significa que Bitcoin no pueda experimentar cierta debilidad en el corto plazo. Y precisamente, durante las dos últimas transiciones de QT, Bitcoin experimentó volatilidad adicional en las semanas posteriores al cambio de política, pero en ambos casos se demostró que fueron correcciones temporales dentro del mercado alcista de fondo. Hoy nos encontramos ante una situación con los componentes inferior y superior de la pirámide de condiciones de Bitcoin en situación favorable, con la base de condiciones macro a punto de mejorar aún más. Pero el centro de la pirámide, la parte de la salud del mercado, sigue mostrando señales negativas a corto plazo, que está generando presión bajista sobre el precio de Bitcoin en este momento. Como muestra de un botón, si observamos el gráfico de Bitcoin y del mercado de valores, tuvimos una configuración muy similar el año pasado. El mercado de valores estaba subiendo mientras Bitcoin era bajista, durante un periodo con un deterioro de la amplitud del mercado claro, aumento de los diferenciales de crédito y volatilidad elevada. Sin embargo, incluso entonces, las condiciones macro se mantuvieron favorables y la demanda institucional de Bitcoin continuó siendo fuerte. Una vez que la salud del mercado empezó a recuperarse,
Bitcoin reaccionó rápidamente y retomó su tendencia alcista de largo plazo. Así que estamos obligados a mantener una vigilancia estrecha sobre el componente de salud del mercado, porque cuando empiece a mostrar signos de recuperación, con mejora en la amplitud del mercado y reducción de la volatilidad, tendremos luz verde en las 3 capas de la pirámide de condiciones de Bitcoin. Este esquema nos ha permitido capturar múltiples ganancias de doble dígito en criptomonedas, limitando la mayoría de nuestras pérdidas por debajo del 5%. No cejamos en guiar a nuestros clientes paso a paso en este complejo entorno cripto, explicando nuestra estrategia de trading exacta a través de 3 vídeos premium cada semana y enviando alertas de compra y venta en tiempo real siempre que realizamos algún ajuste en nuestras posiciones. Si deseas seguir nuestro trabajo y obtener acceso completo a nuestras operaciones, haga clic en el enlace del vídeo y únase a nuestra comunidad.